La última ponencia de esta mesa está titulada La revalorización del patrimonio como eje innovador del turismo alternativo en Guatemala, experiencias europeas y americanas. Esta será impartida por el doctor Juan Cano Delgado. El doctor José Juan Cano Delgado estudió la licenciatura en Geografía en la Universidad de La Laguna y finalizó estudios en la Università degli Studi di Cagliari. Presidente del Colegio de Geógrafos en Canarias, coordinador para Latinoamérica, España y Portugal de la Asociación Internacional Vías de Transhumancia y Caminos Rurales, investigador de la Red Mundial de Universidades Magallánicas, consultor en desarrollo territorial, patrimonio y turismo alternativo, codirector de la Cátedra La Laguna Patrimonio Mundial. Es correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Sus líneas principales de investigación incluyen desarrollo territorial, patrimonio y turismo alternativo. Bienvenido, doctor Cano. Con esta puede. Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Academia de Geografía e Historia, a las personas que me acompañan y sobre todo sentirme por cuarta vez bien hallado en esta tierra, que hace ya 10 años no venía y bueno, siempre es un gusto estar en este país centroamericano. Por ello, tuve la licencia de compartir esta imagen de mi entrada a formar parte de la academia como académico correspondiente en el año 2013 y en el cual se disertó sobre algo que se ha hablado aquí, sobre el geoturismo y la aplicación para este país como factor de desarrollo territorial. Vamos a intentar de manera breve y sin que saquen las tarjetas, sobre todo las rojas, hablar desde o dividir en 4 puntos la presentación. Desde el punto de vista de la fundamentación, hay que decir como antecedentes que ya en el 12 y en el 13 estuvimos y hemos colaborado en diferentes capacitaciones, formaciones, y no solo capacitaciones y formaciones, sino con la academia, en este caso vinculada también a la universidad, con el Comité Académico de Turismo, en el que, como saben, la conforman 6 universidades de Guatemala. Estuvimos postulando, trabajando para intentar que Guatemala obtuviera la certificación por parte de la UNESCO de un geoparque. En ello todavía estamos porque han pasado 10 años, pero no dejaremos de seguir intentándolo. Desde el punto de vista de la vinculación con Canarias, hay que decir que venimos de la Universidad de La Laguna, de la cual, bueno, formo parte de la cátedra precisamente Patrimonio Mundial, y es interesante la vinculación, como saben, porque la ciudad de La Laguna, de San Cristóbal de La Laguna, es una ciudad Patrimonio Mundial declarada por la UNESCO 20 años después de Santiago de los Caballeros, es decir, de la antigua Guatemala, por lo tanto en el año 99, pero nos une, como pueden ver en esa pequeña imagen, la disposición o la distribución en damero o de manera ortogonal de esa ciudad no amurallada, como es el caso también de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Desde el punto de vista de los ejes, de las premisas, hay que decir sobre todo que mi presentación, y lo verán en la comunicación, si así lo tienen a bien en el libro que se publicará, hemos intentado presentar de una manera breve cuáles serían las similitudes entre las redes de comunicación, los caminos, el estudio de la caminería, que si lo buscan en la RAE aparece como, de manera muy sucinta lo diré, como el estudio de las vías de comunicación tradicionales, y desde el punto de vista de las definiciones tendríamos, como ahí viene en el texto, la definición principal de los corredores ambientales, es decir, aquellos instrumentos que articulan y vertebran un territorio. De ahí la vinculación entre corredores ambientales, corredores biológicos,
corredores ecológicos y caminos. Desde un punto de vista fundamental, los usos, la articulación territorial y la conectividad tienen un hilo conductor, nunca mejor dicho, que serían los caminos. Y también, si estamos hablando de corredor ecológico, tendríamos que destacar también el término de biodiversidad, que como ustedes saben, tiene que ver con la riqueza, con la diversidad de vida que hay en un lugar determinado, casi siempre vinculado a la alta existencia de especies en un lugar, en un territorio determinado. Cabe destacar en un estudio que realizamos en el año 2014 y presencia que estuvimos aquí hace ya 10 años, que el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el SIGAP, en el año 14 tendría aproximadamente la mitad de las áreas protegidas de este país son áreas protegidas, lo que se denominan como reservas naturales privadas. Y es algo muy interesante, harto interesante, puesto que redes de reservas naturales privadas en Latinoamérica son, por decirlo así, vamos a decirlo así, son un ejemplo, ya que, por ejemplo, en Europa no existe ni de lejos una relación de reservas naturales con por decirlo así, el apellido de privado. Casi siempre están vinculadas a espacios naturales protegidos o áreas protegidas de dominio público. Y en este caso, en Guatemala y en otros países de Centroamérica, existe lo que es esa figura tan interesante y más en este caso los geógrafos que trabajamos y estamos vinculados a lo que se denomina como custodia del territorio, es algo que ustedes vienen desarrollando desde hace más de 20 años, algo que la vinculación con experiencias europeas y americanas, que hacíamos alusión en el título, tenemos mucho que aprender de ustedes en este sentido. Ahí, por ejemplo, se puede ver el mapa de los de nodos, de corredores biológicos que en el año 2014, si ven esas pequeñas estrellas, lo que nos están indicando es que hay una riqueza tan grande en este país centroamericano que podemos destacar que en el año 14 había más de 75.000 hectáreas vinculadas a esta red, que es una verdadera red. Si hablamos de caminos, de corredores biológicos, tenemos que hablar de nodos e interconectores. Y por lo tanto, la existencia de esta realidad territorial en Guatemala puede servir y está sirviendo, de hecho, de ejemplo en experiencias europeas. En definitiva, un corredor en el territorio proporciona conectividad, estamos hablando de caminos, preferentemente que sea continua, entre paisajes, ecosistemas, hábitat naturales o modificados, y sobre todo para vincularlo a la biodiversidad, antes lo comentaba, a la geodiversidad, antes lo comentó el compañero Javier Gaitán, es decir, la diversidad desde el punto de vista de la geología y, por supuesto, vinculado a procesos ecológicos y evolutivos. Hay varias premisas vinculadas a las certificaciones, vinculadas a los caminos. También otra manera de ver cómo la vertebración territorial no solo es desde un punto de vista ambiental, sensu estricto, sino también desde un punto de vista cultural o patrimonial. De ahí hay dos entidades de reconocido prestigio y muy conocidas, como es la ONU y el Consejo de Europa, que otorgan certificaciones a escala internacional. Ahí veríamos, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos desde Canarias, que lo veríamos en ese círculo, tan lejano pero tan cercano, cultural, social e históricamente a América, Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica, en definitiva América. Y podríamos ver ahí algo muy interesante como son, por ejemplo, la vinculación con los caminos de Santiago, los caminos declarados por la UNESCO hace ya más de 25 años como patrimonio mundial. También tenemos el camino de tierra adentro, ese camino histórico, tradicional que une o unía y une todavía a México con el actual Estados Unidos, antiguo
México. Y aquí tenemos a un compañero, a José Francisco Román, que lo tenemos por aquí, que ha venido a visitarnos, a acompañarnos en el Congreso y que además fue uno de los artífices para declarar este camino como patrimonio mundial. Otro ejemplo sería el Cuapacñán o Sistema Vial Andino, un camino que une toda una red de sistemas de recorridos vinculados a la cultura, pues vinculada a estas diferentes regiones vinculadas en la actualidad a 6 países. Ahí hay que decir que desarrollamos hace unos años un artículo que se nos publicó además en un cuaderno, los cuadernos del Cuapacñán, que fue publicado por el Ministerio de Cultura del Perú. Otra de las vinculaciones territoriales muy interesantes desde el punto de vista no ambiental solo, sino también cultural, es la red de brechas, pero también de camino real, que existe en la península de Baja California, en la cual hemos estado en varias ocasiones y en la cual hay toda una riqueza patrimonial, como pueden observar, las misiones de diferentes doctrinas vinculadas a la Iglesia Católica y que en este caso tiene que ver con las misiones, en este caso franciscanas, en la península de Baja California, en el estado de Baja California Sur, México. También estamos ahora mismo trabajando en la candidatura, ahora en el mes de mayo nos podrán decir desde el Consejo de Europa, la candidatura en la cual hay varios países europeos, Portugal, España, Francia, Italia, Suecia, México, y les tengo que comentar, anunciar que Guatemala la vamos a poder incluir a través no de la transhumancia, pero sí del trabajo que se está desarrollando en la recuperación y en la rehabilitación de caminos rurales, y hay una comunidad, ahora lo veremos, que se llama San Cristóbal el Alto, muy cerca de Antigua Guatemala, en la cual su entidad va a formar parte de nuestra asociación internacional. Por lo tanto, si nos conseguimos esa candidatura, pues Guatemala formará parte de la red de itinerarios culturales tanto europeos como iberoamericanos. Hablamos de Guatemala y no se podría entender Guatemala sin las rutas. Si hablamos de civilización, tenemos que hablar de caminos, de itinerarios, de rutas. Un ejemplo muy sucinto que trabajamos en la tesis doctoral Convención Internacional en el año 2016 y que, por cierto, hay una miembro de la academia, Regina Wagner, que estuvo en la presidencia de mi tribunal de tesis doctoral, la cual le agradezco que esté presente en la presentación. Bien, como decía, estas dos rutas están muy vinculadas a el sector meridional de Guatemala y que están muy vinculadas a, por supuesto, todo lo que son yacimientos, restos o ruinas vinculados a ambas civilizaciones. Hay que decir que no se entendería, y creo que me da cierto, como decimos en Canarias, apuro hablar delante de ustedes sobre historia de su país, pero sí desde el punto de vista de las comunicaciones históricas, cabe destacar la existencia de los Sacbé o Sajbé, en este caso en Tacalí Abaj o Abaj Tacalí, que es como entiendo que se debería denominar de manera más correcta. Y ahí hay otra vinculación, ya estoy terminando, hay otra vinculación con experiencias europeas y americanas, y es la vinculación del hermano Pedro, del santo hermano Pedro, el primer santo canario y guatemalteco, con las rutas y los caminos. Ahí, bueno, es la imagen que podemos ofrecer, es la imagen de Antigua Guatemala, y esos nodos que ven ahí, recuerden lo que comentamos al principio de nodos e interconectores. Esa ruta de los esquizúchiles, el esquizúchil, ahí ven la flor, fotografía cedida por Miguel Torres, que lo tenemos también aquí presente. Como saben, el esquizúchil, y no me dejarán mentir, significa, del náhuatl significa flor del color del maíz tostado, si no me equivoco. Y tiene que ver con una cultura vinculada al hermano Pedro, a
el sincretismo e involucrar a la población local vinculada a la cultura maya. También hay que decir que en Tenerife, en las Islas Canarias, en 2 islas, en Tenerife y La Gomera, se han plantado, gracias a Miguel Torres y la colaboración de diferentes entidades y personas, existe ya una ruta de los esquizúchiles en las Islas Canarias, de la cual tenemos el orgullo de haber colaborado con Miguel Torres. También hay que decir, para terminar, que desde el año 2012 venimos colaborando con la recuperación de los caminos rurales o el asesoramiento ad honorem vinculado a esta comunidad, acá en la comunidad de San Cristóbal del Alto, la cual los próximos días vamos a desarrollar un seminario internacional, COSENDER +10, COSENDER porque su comunidad se denomina Cooperativa Senderos del Alto, COSENDER, y hace 10 años precisamente inició su camino de revalorización territorial, de turismo comunitario. Hay que decir también, y aquí lo he traído para la academia, ahora se lo entregaré, si le parece bien, a la presidenta, un libro que publicamos en Canarias sobre la vinculación y experiencias europeas y americanas vinculadas al hermano Pedro. En este caso, es un libro en el cual, además, un prólogo lo hizo otra compañera académica, Coralia, hablando sobre la vinculación que hay de los caminos del hermano Pedro en Tenerife y en el Valle de Panchoy en Guatemala. Existiría otra propuesta que no la hemos trabajado, está en el debe, y es empezar a investigar cuáles podrían haber sido las rutas, los nodos, las paradas, los interconectores, en definitiva, los caminos tradicionales que la figura tan importante para Guatemala y para Canarias como el hermano Pedro realizó desde La Habana, que sabemos que estuvo en La Habana, Honduras, hasta llegar a Antigua Guatemala. Eso sería un proyecto muy interesante de investigación y en la cual estamos dispuestos a colaborar. En definitiva y como conclusión, tenemos o se ha demostrado de manera sucinta, claro, por esta presentación, cómo hay un conjunto de iniciativas, existe una línea de investigación, hay un trabajo de más de 10 años y en la cual la revalorización del patrimonio natural y cultural es el ámbito en el que puede coadyuvar a este territorio, es decir, a Guatemala, a seguir hacia adelante. Además, no hay que olvidar que estas iniciativas y proyectos están alineados con los objetivos del desarrollo sostenible, en este caso los objetivos del 2030, y donde Guatemala debe y puede jugar un papel importante dentro de la región. Y nada más. Muchas gracias por su atención.